patologías del aparato ventilatorio, mal llamado respiratorio. Como ustedes ya deben saber, la respiración pues es un proceso que ocurre en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Y que consiste en el intercambio del electrón, ¿no? En fin. Pero digamos, por una rutina se le considera como aparato respiratorio. Entonces, dentro de ese aparato respiratorio, vamos a ver algunas lesiones, como son la bronconeumonía, la tuberculosis, era la tuberculosis y me parece que había la tuberculosis fibrocavitaria, me parece. Hasta ahí vamos a llegar ahora. Y estos dos temas entiendo que deben ser después. Por lo menos lo de la neumonía y la tuberculosis lo vamos a ver el día de hoy. Hablar pues de tuberculosis, de la bronconeumonía, necesariamente es recordar el pulmón en todo su aspecto, ¿no? Tanto en su parte morfológica como en su parte fisiológica. Dentro de la parte morfológica, lo que nos toca a nosotros es revisar pues el pulmón, ¿no? El criterio histológico para poder identificar el pulmón es el alveolo. ¿Ya? El alveolo es la estructura que nos va a hacer el diagnóstico de órgano. Vamos a ver, más o menos es una estructura así como esta. ¿Sí? El alveolo es esa estructura, es una estructura que es pequeña, que tiene forma poligonal, que tiene la pared delgada, ¿sí? Y que tiene la luz vacía. Entonces, si nos vamos a este lado derecho, por ejemplo ahí, espero que puedan ver el puntero, vamos a poner la manito. Ahí donde, ¿ven la manito? Ahí donde está la manito es la luz de un alveolo, ¿correcto? Entonces, el alveolo es esta estructura que tiene forma poligonal, es decir, que tiene lados, que tiene la pared delgada y que tiene la luz vacía. Eso es un alveolo y esa es la característica histopatológica más importante que permite identificar al alveolo. ¿Por qué? Porque el bronquio, como ustedes saben, puede haber bronquio intrapulmonar y puede haber bronquio extrapulmonar. Y además del bronquio, lo que sí ayuda también a identificar el pulmón es el bronquiolo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes recuerdan cuál es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo? Cartílago, doctor. Ya, correcto, la presencia del cartílago. ¿Ya? En el momento en el cual la estructura tiene cartílago, a eso se le llama bronquio, ¿sí? Y en el momento en el cual ya no tiene cartílago, como esta estructura, a eso se le llama bronquiolo. Ahora, sin embargo, tanto el bronquio como el bronquiolo tiene un componente muscular, tiene un músculo liso que tiene nombre propio. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese músculo liso? Reisensen. Reisensen. Correcto. Correcto, el músculo de Reisensen. Ese músculo de Reisensen es muy importante. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, ese músculo es el que se ve afecto, y aquí está, miren, ahí lo podemos ver. Ese músculo es el que se ve afecto, por ejemplo, en los casos de asma bronquial, perdón, en los casos de asma bronquial. Casualmente, los pacientes que tienen asma bronquial tienen algo que se llama la hiperreactividad bronquial, que no significa otra cosa que este músculo se contrae de manera intensa y sostenida, con lo que hace que el diámetro de la luz de los bronquios y bronquiolos disminuya. ¿Sí? Y eso es lo que conlleva la sensación de falta de aire. Ahora, analizando un poco más la pared del alveolo, que aquí la vemos, hay que recordar que en la pared del alveolo, ahí en la pared, ahí vamos a tener la presencia de capilares, ¿sí? Que son vasos sanguíneos de pequeño calibre. Y que justamente el oxígeno, cuando ingresa por la vía aérea y llega hasta el alveolo, tiene que atravesar la pared del alveolo y la pared del capilar para realizar el intercambio gaseoso. Ustedes dirán, oiga, pero ¿y por qué tenemos que revisar todo eso? Porque si recordamos cómo es el pulmón normal, entonces vamos a recordar fácilmente cómo lo vamos a observar en una bronconeumonía. Por ejemplo, una característica también, y ustedes han hecho anatomía, del pulmón, es que el pulmón tiene una consistencia esponjosa, es como una esponja, ¿sí?
Esa es la consistencia normal del pulmón. Sin embargo, en la neumonía o la bronconeumonía, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia, lo que vamos a ver es que el pulmón va a tener una consistencia aumentada. Es decir, se va a volver menos elástico, se va a volver más duro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando hay una bronconeumonía o una neumonía, el pulmón se va a volver más duro? La pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, a la percusión va a haber una matidez? Y es más, y hay términos que se denominan la consolidación en el pulmón. Y vamos a ver por qué. Veamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de un pulmón. Alguien dirá, oiga, pero pulmón normal no parece. Sí, pues no es tan normal. Quizás aquí, donde está la manito, ahí, y quizás por aquí, y tal vez aquí es lo que queda de pulmón normal. ¿Y por qué digo que es lo que queda de pulmón normal? Porque recuerden que el alveolo es una estructura poligonal que tiene la pared delgada y que tiene la luz vacía. O sea, el criterio es que la luz debe estar vacía. Sin embargo, aquí, ahí donde está el puntero, y sobre todo aquí donde está el puntero, vemos que la luz de los alveolos está ocupado por algo. Veámoslo a mayor aumento. Miren, a mayor aumento, yo puedo ver aquí, ahí donde está el puntero, miren ahí, hay algo todavía de un espacio vacío. Quizás aquí también. Pero ahí nomás, miren, miren ahí donde está el puntero, ahí. Espero que puedan ver la manito. Ahí donde está la manito, estoy viendo la luz de un alveolo, pero que tiene un contenido. Tiene un contenido medio rosado. ¿Ya? Esa parte, ahí donde está la manito y donde tiene un contenido rosado, a eso se le llama edema. Y lo que quiere decir es que la luz del alveolo, en vez de estar libre, es decir, en vez de que no haya nada, porque por ahí pasa el aire, ahora tiene un material rosado, que es el edema. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué hay edema? Ah, bueno, porque hay un trastorno hidrostático. Recuerden, por la ley de Frank Starling, que si aumenta la presión hidrostática, los líquidos van a moverse. Pero hasta ahí solamente yo tendría edema pulmonar. Aquí hay otra zona. Miren ahí donde está la manito. Ahí donde está la manito también es otra zona de edema pulmonar, igual que ahí. Pero, ¿qué cosa es la bronconeumonía? La bronconeumonía, miren acá, que bien se ve, esta zona donde está la manito todavía es algo normal. Aquí, obviamente, ya no es normal. Esto es edema, puramente edema, pero eso no es la bronconeumonía. Cuando yo hablo de neumonía o bronconeumonía, lo que yo voy a encontrar es que en la luz del alveolo, que más o menos se observa aquí, y quizás por aquí, voy a ver un infiltrado inflamatorio agudo. Voy a ver células inflamatorias agudos constituido básicamente por polimorfonucleares neutrófilos. Entonces, el criterio histopatológico para hablar de neumonía es la presencia de infiltrado inflamatorio neutrófilo polimorfonuclear en la luz del alveolo. Cuando yo encuentro eso, yo a eso le llamo, miren, si yo encuentro neutrófilos en la luz del alveolo, a eso yo le llamo neumonía. Veamos en otra imagen. A ver, no. Quizás aquí, quizás aquí, y quizás aquí, y tal vez por acá. Miren, entonces, si yo encuentro infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear en la luz del alveolo, a eso yo le llamo neumonía. Y la neumonía desde el punto de vista macroscópico, normalmente la neumonía es lobar. ¿Qué significa eso? Que todo un lóbulo se ve comprometido. A eso yo le llamo neumonía lobar. Pero en el caso de la bronconeumonía, desde el punto de vista morfológico, la bronconeumonía se caracteriza porque es una lesión en parches. ¿Qué significa que sea en parches? Que no es todo un lóbulo. Significa que van a haber estas áreas más claras, que es de la neumonía, y van a haber áreas más oscuras como estas, donde está normal. Ahora, la diferencia desde el punto de vista histológico para hablar de neumonía y bronconeumonía
es que en la bronconeumonía el infiltrado inflamatorio agudo no solamente se limita al alveolo, sino que también se extiende hasta la luz de los bronquios y bronquiolos. Por eso aquí, donde está la manito, estamos viendo un bronquiolo. ¿Y por qué digo que es bronquiolo? Porque no tiene cartílago, que en la luz, en su luz, veo un infiltrado inflamatorio. Veámoslo. Por ejemplo, aquí, miren, aquí, nuevamente, estoy viendo un bronquiolo. Aquí hay otro, miren, aquí hay otro bronquiolo. Pero veamos este. Aquí yo tengo un bronquiolo. Ahora, recuerden, para que esto sea un bronquiolo, tiene que tener epitelio respiratorio, tiene que tener músculo de Reisensen y no tiene que tener cartílago. Y si esto fuera un bronquiolo normal, lo que yo tendría que encontrar aquí es que la luz debería estar vacía. ¿Por qué? Porque por ahí discurre el aire. Nuevamente, a mayor aumento, veo aquí algo de alveolo normal, solamente ahí, algo de edema pulmonar, y esto es el criterio diagnóstico. Esto de acá, ¿sí? Que a mayor aumento se observa así. Miren qué bien que ha salido. ¿Qué puedo ver yo? Miren, esto de aquí, por donde está pasando la manito, es el epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Esta banda rosadita que está por acá es el músculo de Reisensen. No hay cartílago, por lo tanto yo digo esto es un bronquiolo. Y miro la luz, observo la luz. En la luz aquí la veo que está completamente obliterada, completamente llena, completamente taponada. ¿De qué? De un infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear neutrófilo. Miren qué bien que se ve. Nuevamente, aquí tengo, esto es el epitelio respiratorio, esto de aquí es el músculo de Reisensen, y miren todos estos puntitos acá, rosados, que tienen un núcleo fragmentado, todos estos de acá son polimorfonucleares neutrófilos, ¿sí? Este es el criterio diagnóstico para yo referirme a bronconeumonía, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí de la bronconeumonía? Miren que la bronconeumonía versus la neumonía tiene cosas que son muy parecidas, que sería el infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear, pero también tiene cosas que lo diferencian. En parte la ubicación, en parte la extensión hasta los bronquios, y desde el punto de vista morfológico, que las neumonías normalmente son lobares o por lo menos segmentarias, mientras que las bronconeumonías son así como imparches. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, tengo una pregunta. En Dime. el caso de en un estudio imagenológico de rayos X de tórax frontal, Ya. ¿cómo diferenciaría una bronconeumonía de una calcificación parcelar de la pleura? Ambas voy a ver las segmentarias, Correcto, radio. pero Ah, hay un pero. Ahora, ojo, ojo. Recuerden que ustedes van a ver pacientes. O sea, tiene que ir todo de la clínica. ¿Ya? Punto número uno. Punto número dos. Lo que tú dices es correcto de la calcificación de la pleura, pero obviamente en una imagen anteroposterior, es decir, frontal, no voy a poder determinarlo en el espacio si es que está en la pleura o si es que está en el parénquima pulmonar, cosa que sí lo voy a poder hacer en una radiografía en lateral. Entonces, una primera forma de distinguirlo es la ubicación. Efectivamente, si yo tengo una calcificación en la pleura, eso va a tener una ubicación más periférica. Es correcto que en una imagen antero-posterior, es decir, en una imagen frontal, no voy a poder determinar en qué plano está, pero en una radiografía en lateral yo sí voy a poder determinar más o menos en qué plano está. Ese es un primer punto. El otro punto, obviamente, es que si con la radiografía yo no tengo el poder de discernir de cuál de ellas es, tendría que recurrir a otro estudio que sería una tomografía. Pero recuerden que ustedes van a ser médicos, ustedes van a ser serumistas, van a estar en lugares donde no hay tomografía. A lo mejor tal vez ni siquiera van a tener radiografía, pero sí van a tener un estetoscopio y van a poder auscultar al paciente. Y lo otro son las manifestaciones clínicas. Normalmente las bronconeumonías y las neumonías van acompañadas de malestar general, de fiebre. Si tienen acceso a un hemograma va a haber leucocitosis,
cosa que no va a estar muy comúnmente asociado a una calcificación en la pleura, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta las características clínicas y obviamente también los hallazgos radiográficos. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a la bronconeumonía y la neumonía? Porque siempre también alguien dice, ¿cómo puedo distinguir una neumonía de una bronconeumonía? Bueno, las neumonías como tal, normalmente son neumonías, como yo les decía, lobares, es decir, todo un lóbulo pulmonar, o son segmentarias, todo un segmento pulmonar. Cosa que la bronconeumonía no tiene, no es más disperso, es un poco más difuso. Bueno, y clínicamente también, ahí en la clínica sí, distinguir entre una neumonía y una bronconeumonía sí es un poco más complicado, porque en algunos casos ambas cursan con fiebre, ambas cursan con crepitantes, con matidez, en fin. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Continuemos ahora con la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es un tema tan amplio y tan apasionante que podríamos hablar días y días de la tuberculosis. Yo creo que el estudiante de medicina lo que hace a lo largo de su carrera es ir recibiendo información respecto a algunas patologías, ¿no? Porque tuberculosis no es la primera vez que ustedes lo escuchan. O sea, lo han visto en anatomía, cuando hablan del pulmón, hablan del ápex del pulmón, ¿no? Y dicen que en la primera fase de la enfermedad, el pulmón, la tuberculosis sobre todo coge la base del pulmón, porque es la más irrigada, pero en la tuberculosis secundaria, el BK va más al ápex del pulmón, porque es la parte más aireada. Luego, cuando hacemos histología, también les mencionamos el pulmón. Cuando hacemos patología, mencionamos a la tuberculosis cuando hacemos la necrosis gaseosa. Y así, a lo largo de la formación académica de un estudiante de medicina, de todas maneras se hace referencia a la tuberculosis. O sea, eso casi es innegable, ¿no? O sea, no hay forma de que no se hable de la tuberculosis, ¿no? Eso es casi una norma. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, pues, es el tema de cómo es que la tuberculosis compromete desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista histológico el pulmón. Como ustedes sabrán, la tuberculosis, pues, es ocasionada por el bacilo de Koch, ¿no? Es una bacteria gran ácido alcohol resistente. Eso le da una característica bastante interesante, bastante difícil de que el cuerpo la pueda atacar, y en un primer momento ingresa por la vía respiratoria y llega hasta el pulmón. La teoría dice que en un primer momento el BK llega a la parte inferior de los pulmones. Como dicen, le gusta la parte inferior del lóbulo inferior. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque esa parte es la más irrigada. ¿Por qué? Porque por gravedad la sangre se va para abajo, entonces se entiende que los segmentos inferiores de los lóbulos inferiores son las partes más irrigadas. Entonces, el pulmón, el BK, llega ahí, se asienta ahí y generaría una respuesta que tiene por nombre el foco de Gone. Eso seguramente ustedes ya lo han revisado en patología general, ¿no? Se va a formar algo que se llama el foco de Gone. Que es un intento del cuerpo por delimitar el microorganismo, ¿no? Y ahí queda. Y en la mayoría de los casos queda ahí. Se asume que el personal de salud, yo, todos los médicos y ustedes con el paso de los años, van a tener contacto sí o sí con la tuberculosis. O sea, no hay forma que no tengan contacto con la tuberculosis. Entonces, y probablemente van a generar algo que se llama el foco de Gone. En algunos casos, no solamente es una parte del parénquima pulmonar, sino también son los ganglios linfáticos perihiliares, es decir, los que están alrededor de los bronquios y bronquiolos, los que también van a reaccionar. Entonces, cuando ya se compromete no solamente el parénquima,
sino también los ganglios linfáticos. A eso ya se le llama complejo de Ghon. Eso yo imagino que lo han escuchado antes, ¿es correcto? ¿O es la primera vez que lo escuchan? Sí, doctor, lo hicimos en clase de pato general. Excelente, excelente. Miren, ahora, digamos que ahí quede el asunto. O sea, si una persona es inmunocompetente, ahí queda el asunto. Y se va a formar, obviamente, va a haber una necrosis gaseosa, se va a formar un granuloma. Recuerden que el granuloma está formado por la célula gigante multinuclear tipo Langhans, por los macrófagos epitelioides, por la corona de linfocitos, por la necrosis gaseosa central en sal y pimienta, en fin. Pero digamos que ahí queda el asunto. ¿Y por qué? Porque el problema es que el ser humano no tiene la capacidad de destruir al micobacterio. Entonces, simplemente lo encierra, simplemente lo delimita. ¿Ya? Y ahí se queda el micobacterium, esperando pacientemente a que en algún momento la persona tenga algún estado de inmunodepresión para nuevamente reavivarse, para nuevamente activarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el Perú, pues, la mayoría de personas hemos tenido contacto ya con el bacilo de Koch. Probablemente quien habla y la mayoría de personal de salud ya tenga un complejo de Ghon ahí, pero mientras estemos saludables, eso va a seguir ahí. Pero, ¿qué va a pasar cuando el paciente tenga algún grado de inmunodepresión, que puede ser por la diabetes, puede ser por la obesidad, puede ser por la edad, ¿no? Que el paciente va, o puede ser porque hay una neoplasia, o hay algún estado de inmunodepresión, como podría ser una infección por el virus de inmunodeficiencia humano en estadio SIDA, en fin, puede haber tantas razones, o un estado de desnutrición severa, que lo que hace es que el bacilo de Koch se activa. A eso se le llama tuberculosis secundaria. Y es en ese estado donde la gran mayoría de pacientes llega a los hospitales. Ahora, ahí más bien el bacilo de Koch ya digamos que tiene predilección por la parte superior de los lóbulos superiores. Miren qué curioso, ¿no? En la primera etapa, el bacilo de Koch prefiere estar en la parte inferior, porque lo que quiere es sangre. Pero en la segunda etapa, ya cuando estamos en la tuberculosis secundaria, el bacilo de Koch prefiere los ápices, prefiere los vértices, la punta del pulmón. ¿Por qué? Porque es la zona más aireada. ¿Sí? Y por eso es que cuando ustedes ven a un paciente, ahora obviamente el bacilo de Koch se activa, la necrosis gaseosa se hace más grande, empieza a originar daño en el parénquima pulmonar, empieza a erosionar el parénquima pulmonar, empieza a erosionar el bronquio, los vasos sanguíneos, y eso explica la hemoptisis. ¿Sí? Y es por eso que cuando ustedes ven a un paciente que llega por emergencia con hemoptisis, con tos, con baja de peso, con fiebre, con sudoración por las tardes, lo primero que tienen que pensar es en tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Y seguramente ustedes van a hacer una radiografía y van a ver que en el ápex del pulmón, o generalmente en la parte superior de los lóbulos, van a ver la lesión cavitaria. Y ese era justamente el tema de lo que teníamos que ver hoy día, la tuberculosis cavitaria, necrocavitario, fibrocavitario. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta imagen es esta lesión periférica, que si solamente la contamos como tal, estaríamos hablando del foco de Ghon, pero en este caso, miren, ya estamos viendo aquí un compromiso de ganglio. ¿De qué zona? De la zona periliar, porque aquí tengo la vía bronquial. Entonces aquí estamos hablando ya de un complejo de Ghon desde el punto de vista morfológico, ¿correcto? ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista histopatológico? Desde el punto de vista histopatológico vamos a ver esta zona de acá. Miren, aquí nuevamente tengo un alveolo, tengo otro alveolo, aquí tengo otro alveolo y aquí tengo otro alveolo. ¿Sí? ¿Y por qué esto es un alveolo? Eso es un alveolo por lo mismo, es una estructura poligonal que tiene la pared delgada y que tiene la luz vacía. Ahí donde está el puntero está vacío.
aquí también está vacío. Aquí ya no está tan vacío, aquí hay algo. Pero al margen de eso estoy viendo esta zona de acá. ¿Sí? ¿La pueden ver? Toda esta zona central. Eso no es normal. ¿Qué cosa es? Ah, bueno, sucede que esta imagen de aquí, al microscopio se observa así. A todo esto yo le voy a llamar granuloma. ¿Sí? Granuloma. Y ya en este aumento puedo ver aquí esta zona de aquí, que es la zona de la necrosis gaseosa central, que los libros dicen que tiene la forma de sal y pimienta. ¿Correcto? Ahora, aquí tengo la célula gigante multinucleada tipo Langhans. Panorámico, mayor aumento. Veámoslo mayor aumento. Miren lo mayor aumento. Miren esta célula gigante multinucleada aquí. Permítanme un instante, por favor. Aló. Buenas tardes. No, mi mamá sí, hoy día ya se ha complicado y no está ingresada en diálisis. Que sí, ya está complicado, tiene problemas renales, tiene problemas de la diabetes, tiene problemas de hipertensión. Sí, sí, sí. Sí, pues, así que bueno, somos conscientes de Dios y bueno, estamos esperando que la cosa se revierta, ¿no? Pero ya nos han dicho en un lapso de 48 horas de diagnóstico de ¿no? Ya estamos hablando de un camino sin. Sí, sí, sí. Mi papá estuvo bastante mejor en este caso. Y bueno, ahorita con toda esta noticia que sonó, ya estaba saliendo y todo esto no me ayuda, ¿no? A recuperar. Ya, está tirando mejor, tomografía, no era tan intenso. Pero bueno, el tema próxima semana lo dejo. Doctor, no se le escucha, creo. El doctor dijo que salía un ratito. Ah, ya como su micro estaba prendido. Creo que está hablando todavía por teléfono. Ya seguro viene. Unos minutos. Disculpen. Gracias, Emita.
Chicos, para hablar acerca de la actividad intramural, no sé si podrían quedarse, no sé si hoy o mañana, para distribuirnos nuestras tareas. ¿Cuándo nos toca exponer? Bueno, somos el grupo, el tema número 7, pero como yo les había dicho que para deshacernos de una vez de la actividad, que tratemos de hacerlo así rápido. Y le comenté a Lisette si se puede hacer así y podríamos unirnos con otro grupo para exponer ese día. O sea, no sé si unirnos es el término correcto, sino en ese mismo día que a un grupo le toque, por ejemplo, el grupo 2 estaría ocupando este domingo, si es que lo hacen. Y podríamos unirnos, por ejemplo, este domingo, cosa que no creo, pero podría ser así, uniéndonos y no alargando tanto nuestra exposición. O esperamos nomás hasta cuando nos toque. Bueno, eso lo podemos coordinar después de la clase de hoy o mañana. No sé si me pueden decir ahorita. Creo que podemos avanzar hoy día un poquito y para mañana también poder quedar un poquito, si es que hoy día terminamos mejor. Si Mm, tienen posición de tiempo, claro. Claro, nos podemos unir, pero este domingo no creo. Si No, tenemos no, eso fue un ejemplo. Ah, No, este domingo no es muy pronto y tendríamos que hacer difusión para que asistan personas. ujú. Ya, sí, me parece bien aún poner el mismo día de otro grupo que no sea el de nuestra fecha. Mm, ya, los demás sí pueden hoy día. Rapidito, no me voy a demorar mucho. Sí, Emma. Ya, gracias, Noeret. Doctor Tasaiko. Los demás pueden ir respondiéndome mientras voy a llamar al doctor Tasaiko. Yo estoy libre. Sí, Reisito, ya te escuché. Muchas gracias. Por mí también, Emma, aunque sea un rato. Ya, gracias, Melissa. Creo que con los que están hablando ya podríamos estar uniéndonos. Entonces, después de la reunión, rapidito coordinamos. Estoy llamando al doctor Tasaiko. ¿Qué hora ha pasado? Jóvenes, ¿cómo están? Disculpe la interrupción. A ver, miren, continuemos. Les decía que desde el punto de vista histológico, estas lesiones que vemos aquí corresponden con estas lesiones. Y que ya aquí, en este aumento, podemos ver ahí donde está el puntero, la célula gigante multinucleada. Aquí también y aquí también. Veamos lo mayor, miren que bien se ve, aquí se ve algo de la célula gigante multinucleada. Ahora, solamente hay que recordar que no es cualquier célula gigante multinucleada, es una célula gigante multinucleada tipo Langhans. Y tiene esa denominación por la forma que tienen los núcleos. Los núcleos tienen la forma de una herradura, ¿sí? Tienen una disposición en herradura. ¿Por qué digo eso? Porque como ustedes seguramente recordarán, hay varios otros tipos de células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Está, por ejemplo, la que tiene una forma dispersa, la de la sarcoidosis, en fin, hay la de tipo cuerpo extraño, etc. Aquí en la parte inferior izquierda, aquí, estamos observando la zona de la necrosis gaseosa.
que tiene un aspecto en sal y pimienta, así le llaman, sal y pimienta. Aquí se ve muchísimo mejor la célula gigante multinucleada tipo Langhans, y aquí tal vez, aquí donde está el puntero, y aquí también, y quizás por acá, vamos a ver las células epitelioides. Recuerden que las células epitelioides no son células epiteliales en realidad, lo que son macrófagos epitelioides, ¿sí? Que se reclutan justamente en un intento del organismo por delimitar la lesión. Uy, ¿qué pasó? Acá. ¿No? Entonces, más o menos aquí, lo que tendríamos que ver es que todo esto es el granuloma, ¿ya? Y aquí tendríamos la célula gigante multinucleada. Aquí no se observa bien, la verdad que la imagen no es muy buena, pero por aquí deberíamos tener la corona de linfocitos. Entre las células gigantes vamos a tener los macrófagos epitelioides y ya en la parte central vamos a tener la zona de la necrosis caseosa. Ahora, eso es lo que nosotros encontraríamos en una tuberculosis secundaria. ¿A qué se refiere el término cuando hablamos de fibrocavitaria? La tuberculosis fibrocavitaria se va a dar cuando este proceso inflamatorio es severo. Generalmente ocurre en los pacientes con algún grado de inmunodepresión, con algún grado de complicación, que se va a ir extendiendo y va a ir alterando, va a ir, vamos a decirlo así, va a ir licuando, va a ir deteriorando el tejido. Y lo que al final va a ocasionar es que se forme una lesión justamente cavitaria, algunos le llaman cavernosa, en el parénquima pulmonar. Eso es lo que desde el punto de vista histológico deberíamos encontrar cuando hablamos de una tuberculosis fibrocavitaria. Pero hay otra forma, hay otra, digamos, forma de presentación, que es lo que se denomina la tuberculosis miliar, y que seguramente ustedes también lo han podido revisar. Esta tuberculosis miliar ocurre cuando ya estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad diseminada, ¿no? Entonces, la tuberculosis aquí ya no solamente se va a limitar con el lóbulo superior o el lóbulo inferior del pulmón, sino que ya va a salir, ya se va a hacer extrapulmonar y va a abordar una gran cantidad de órganos. Recuerden que la tuberculosis, en términos estrictos, puede comprometer cualquier órgano. El órgano que a ustedes se les ocurra, ahí puede haber tuberculosis. Mi profesor me decía entre broma y broma, el único lugar donde no hay tuberculosis es en el pelo, porque después en cualquier lugar puede haber tuberculosis. Pero sucede que cuando la tuberculosis se extiende ya a otros órganos, a eso se le llama tuberculosis miliar. Y miliar porque semeja a los granos de mijo, que son unas semillas pequeñitas, ¿no? Y así de esa imagen pequeñito se disemina por casi todo el cuerpo. Ahora, tampoco no es porque lo vamos a tener en la rodilla o en la espalda, ¿no? Hay algunos órganos donde son más susceptibles de asentarse la tuberculosis miliar, como son el hígado, el vaso, el intestino, el cerebro, ¿no? La piel. Ahora, por alguna curiosa razón, por alguna extraña razón, en los distintos aparatos y sistemas tiene una localización predilecta. Por ejemplo, en el aparato genital femenino, sobre todo se ubica a nivel de la trompa. En el aparato genital masculino, sobre todo se localiza en el epidídimo. Eso es una cuestión que los estudios lo que demuestran es que esas células o esas partes deben tener alguna predilección, alguna proteína que le permita a la bacteria interactuar con mayor afinidad, porque no se explica, por ejemplo, por qué en el aparato genital masculino es en el epidídimo. Ahora, y no en todo el epidídimo, sobre todo en la cola del epidídimo. Entonces, por alguna extraña razón, la tuberculosis tiene una predilección muy importante por la cola del epidídimo. ¿Sí? Ahora, pero insisto, yo he tenido la oportunidad de ver tuberculosis en el ojo, en la piel, en el pene, en la vagina, en el útero, en el riñón, en el ovario. Entonces,
cuando eso ocurre ya estamos hablando de una tuberculosis miliar, ¿correcto? Hasta aquí, en este caso, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Menciona sobre que la tuberculosis miliar tiene predilección sobre el epididymo y las trompas. ¿Eso tendría relación pues, con su origen embrionario? Sí, es correcto. Pero, ¿por qué otro motivo más podría ser? Mira, por ejemplo, esto los científicos los están tratando de explicar algo así como, por ejemplo, hablemos del cáncer de próstata, ¿no? El cáncer de próstata, cuando hace metástasis, es decir, cuando se disemina, no se disemina a la espalda, ni a la rodilla, ni al codo. Se disemina, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? Igual, el cáncer de mama se disemina, pues, al cerebro, o sea, y se estudia, ¿y por qué, no? ¿Y por qué así? En el caso del cáncer, lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, si yo tengo un hombre con cáncer de próstata, lo que se entiende es que el pulmón tendría, las células del pulmón, obviamente, algunas proteínas que permitirían o que facilitarían que las células neoplásicas asienten, ¿ya? Entonces, eso mismo ocurre con la tuberculosis. Porque pregúntense, ¿no? ¿Por qué en el pulmón? Claro, la respuesta obvia es que entra por la nariz, pues, ¿no? Bueno, pero si entra por la nariz, yo diría, ¿y por qué no hay tuberculosis nasal? Ojo, que sí la hay, ¿no? Pero ¿por qué no es tan frecuente la tuberculosis traqueal, por ejemplo? Que sí la hay, por si acaso. O la tuberculosis bronquial, que también la hay. O la tuberculosis laringea, que también la hay. Algunos dicen que es un tema mecánico porque el último lugar, digamos que es el alveolo y que por eso es que ocurre ahí, pero no, la respuesta es que hay alguna afinidad, ¿sí? Hay alguna afinidad por algunas determinadas partes del cuerpo. Entonces, eso, ahora, el tema de la trompa uterina, por ejemplo, también explican por el tipo de epitelio que tiene. Recuerden por histología que en la trompa uterina hay varios tipos de células ahí. Tengo las células clivadas, tengo las células ciliadas, tengo las células basales. Y que esas células y que ese entorno, digamos que sería más predispuesto a que el BK ingrese. Porque insisto, ¿por qué hay tuberculosis en el ganglio, no? O sea, ¿por qué en el ganglio? ¿Por qué no en mi codo? ¿Por qué no en mi rodilla? Porque los tejidos, las distintas células, tienen algunos factores que condicionan a que la tuberculosis asiente mejor en esos órganos. Ahora, lo que sí se sabe también es que va a los órganos más irrigados. Ya hemos dicho el hígado, el vaso, que son órganos muy irrigados, ni qué decir del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser una explicación, ¿sí? No sé si eso responde tu pregunta. Sí, bueno. Doctor, otra cosita. Dime. Estaba revisando sobre... hay un tipo de tumores del cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿Ya? el adenocarcinoma, que mencionan que, bueno, suele asentarse sobre lesiones preexistentes Sí. en el pulmón, como la tuberculosis. Bueno, por lo que ha explicado usted, ¿también podría ser por lo mismo? No, ahí sí es, no, bueno, en parte sí, pero no, ahí lo que ocurre, mira, primero hablemos ya que has tocado el cáncer de pulmón. Hay un montón de cáncer de pulmón, pero si los queremos agrupar, así como los linfomas, siempre hay que tratar de buscar lo práctico. En el cáncer de pulmón, la cosa se ha dividido en dos. Cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas, ya está. El de pequeñas es el más agresivo, hay una mortalidad muy alta, en fin. Dentro del cáncer de no pequeñas, ahí tenemos, por ejemplo, que tú mencionabas el adenocarcinoma. Tengo el carcinoma epidermoide. En el caso del adenocarcinoma, este tiene una ubicación periférica. No, y lo que sucede es que el adenocarcinoma, como algunas otras neoplasias también, van a desarrollarse en lugares donde haya alguna lesión previa. Recuerden que el cáncer, que la neoplasia, uno de los
de los factores causantes son las mutaciones, son las alteraciones genéticas, son los trastornos a nivel de los genes de supresión tumoral o de inhibición tumoral. Correcto. Entonces, si yo tengo que hay una parte del pulmón que ya tiene un daño, que puede ser efectivamente por la tuberculosis, puede ser por el cigarrillo, puede ser por el enfisema, puede ser por la fibrosis, puede ser por cualquier causa. Entonces, esa zona del pulmón va a tener alguna alteración. O sea, no va a ser normal. Y la neoplasia lo que busca es eso. O sea, la neoplasia lo que busca es una zona donde hayan células que se encuentren alteradas. ¿Por qué? Porque si yo encuentro células que se encuentran alteradas, es más fácil que la mutación se exprese. ¿Correcto? Entonces, eso explica lo que tú has leído, que en los adenocarcinomas y también en los carcinomas epidermoides, por si acaso, van a sentarse en zonas donde previamente haya algún tipo de lesión. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga tuberculosis, ojo, el razonamiento es el siguiente, no es que porque como yo tengo tuberculosis me va a dar cáncer, no, al revés, como ya el paciente tiene una zona lesionada por la tuberculosis, pero puede ser por otra causa también, y si además tiene los otros factores que condicionan a que aparezca el cáncer de pulmón, bueno, sí pues, sí, si un paciente tiene los factores predisponentes para el cáncer de pulmón y además tiene una zona de su pulmón que ya está comprometida por la tuberculosis, por ejemplo, es probable que ahí en esa zona asiente el cáncer, sí. ¿Correcto? No sé si me dejé entender. Sí, doctor, gracias. Ya está. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Algo más que no haya quedado claro. Miren, el tema de la tuberculosis es recontra extenso, ¿ah? Por ejemplo, otra cosa que hay que tener en cuenta, miren, es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí. Miren dónde se ubica el foco de Gong, dónde se ubica las lesiones, ¿no? A veces se hace de manera periférica, ¿no? ¿Y cuál es el problema con eso? Que recuerden que el pulmón está revestido acá por la pleura. Si esta lesión avanza, va a llegar a comprometer la pleura y puede lesionar la pleura. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿No? ¿Qué pena por la pleura? No, lo que pasa es que esto se extiende, llega a la pleura y hay lo que se llama ya el derrame pleural y la tuberculosis pleural. Ahí empieza a formarse la secreción amarillenta, gaseosa en la pleura. Entonces, ahí la cosa se hace más complicada porque no solamente la lesión se limita a pulmón, sino que ya sin necesidad de ser digamos, una milia o una extensión, sino por contigüidad, compromete pleura y se extiende más allá. Es más, los pacientes que ustedes van a ver, mis queridos jóvenes, normalmente van a llegar con derrame pleural. O sea, ¿cuál es el típico paciente que llega a la emergencia? Es el paciente que ha bajado de peso, que viene tosiendo, que viene con hemoptisis, que viene con dificultad respiratoria y cuando ustedes le toman la placa ven un hueco, una caverna, más derrame pleural. Así van a ver a los pacientes con TB en nuestro país. ¿No? Y alguien dirá, bueno, te acepto lo de la fiebre, te acepto lo de la baja de peso, pero ¿por qué el derrame pleural? Ah, lo que pasa es que probablemente ya haya comprometido una zona de la pleura, ¿no? Donde ya la lesión se ha extendido hacia la cavidad pleural y bueno, y ya está extendiéndose y está ocasionando el derrame pleural. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Doctor, y si lo comparamos con una, no sé, otra imagen que nos podría dar una caverna, una aspergilosis
o como dijo el compañero, un carcinoma o una malformación vascular, que también nos puede formar imágenes cavernosas en la radiografía. Solamente nos basamos por la clínica del paciente. Claro, ahora, mira, lo que tú has dicho es bastante importante. El aspergiloma, sí, es verdad, también te va a dar un cuadro cavitario, pero en el aspergiloma normalmente no hay hemoptisis, por un lado. Yo agregaría otro diagnóstico, yo agregaría la bronquiectasia. La bronquiectasia, esa sí es muy parecida a la tuberculosis, ¿ya? En el sentido de que hay hemoptisis, pero recuerda que la bronquiectasia está o está asociada con el fumador crónico. Y el fumador crónico tiene tos, pero tiene tos crónica. Este paciente que llega con TB y que llega tosiendo, ustedes le preguntan, ¿desde cuándo tiene la tos? No va a decir que está tosiendo 2 años. Entonces, al final es verdad, como tú dices, hay algunos criterios clínicos que te van a permitir diferenciarlos. Ahora, además, la tuberculosis, o sea, no es tampoco que la tuberculosis solamente haya la caverna y nada más. En la tuberculosis también hay lesión en el parénquima, cosa que no tiene la aspergilosis, cosa que no tiene la bronquiectasia, cosa que no tiene el adenocarcinoma. El adenocarcinoma normalmente es una lesión solitaria, es una lesión única, ¿no? Y no hay ese, por ejemplo, en el adenocarcinoma es muy raro que el paciente llegue con tos, con hemoptisis. ¿Sí? Ahora, y como siempre dicen, ¿no? Siempre uno piensa en lo más frecuente, no piensa en lo más raro. Entonces, yo creo que sí hay características que van a permitir distinguir entre la tuberculosis, que es lo más frecuente, versus otras causas. El otro tema de la malformación arteriovenosa, efectivamente las malformaciones arteriovenosas también pueden dar esta situación, pero esas son lesiones que ya han venido presentando síntomas desde hace algún tiempo. Los pacientes probablemente ya tienen el diagnóstico, ya han sido estudiados, tienen su tomografía, tienen su angiotomografía y ya saben que eso es lo que tienen. Y otra cosa es el dato epidemiológico, pues, ¿no? Siempre uno pregunta, ¿has tenido contacto con tuberculosis? Y la gran mayoría dice que no, ¿ah? Y yo no sé si es por un tema social, un tema cultural, ¿no? Pero quizás una forma, okay, obviamente, ¿no? Si ustedes le preguntan, oye, ¿tú vives con un tuberculoso? Obviamente va a decir que no, ¿no? Pero la pregunta debería ser, ¿usted ha tenido contacto con algún vecino, con algún amigo que ha estado mal de su pulmoncito, que ha tenido que ir a la posta todos los días a recibir pastillas? Ah, sí, doctor, sí, dice mi vecino. Ah, ya. ¿Y su vecino? ¿Y usted qué tanto lo ve a su vecino? No, yo todos los días hablo con él, juego cartas, ¿no? O no, mi vecino vive en el piso de arriba de mi casa. O por último, no, yo vivo con él, ¿no? Una cosa así. Entonces, el factor epidemiológico también es muy importante, porque obviamente la aspergilosis tiene que tener un dato, pues, de un compromiso infeccioso, ¿no? Igual el adenocarcinoma, ¿no? Entonces yo creo que esas características van a permitir distinguir todo ese abanico de posibilidades que ustedes han dicho y que insisto que yo agregaría muchísimos otros más, ¿ah? Yo agregaría un quiste hidatídico en el pulmón, yo agregaría la bronquiectasia, yo agregaría una neumonía cavitaria, es más, ¿no? Entonces hay varias cosas que uno hay que tener en cuenta, ¿sí? No sé si hubiera alguna otra pregunta. Doctor, disculpe, también he Sí. estado revisando en la literatura que hacen mención que, bueno, la tuberculosis infantil y la tuberculosis en la vejez se manifiesta más con escrófulas, escrofulodermas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué en ellos no se va por vía pulmonar? Mira, lo que pasa es que eso también es algo que primero tiene que ver con un dato del tema de la edad, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes no es muy común ver tuberculosis miliar, por ejemplo, ¿ya? Y eso tiene que ver, se entiende por el estado inmunológico, pues, ¿no? Los adultos mayores, normalmente ellos sí hacen tuberculosis miliar. Ahora, pero el tema de la escrófula, que es para que tus compañeros lo entiendan, una lesión cutánea que se extiende, ¿no? Que se hace evidente, en fin, eso sí más bien sí puede estar en la gente joven, ¿no? No se sabe exactamente por qué en un paciente hay TB miliar, por qué en otro hay fibrocavitaria, por qué en otro hay la escrófula, y es más, y por qué en otro hay
tuberculosis cutánea, porque esa es otra, digamos, otra entidad que también es bastante frecuente, la TB cutánea, o la TB enterocutánea, por ejemplo. Ahora ya no se ve mucho la tuberculosis intestinal, que antes producía incluso hasta perforación intestinal, ¿no? Entonces, la verdad que esos datos epidemiológicos son en algunas zonas muy variables. Ahora, todo esto, la sugerencia siempre es que cuando queremos hablar de la tuberculosis, revisen literatura peruana, revisen publicaciones de colegas peruanos. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes revisan la literatura americana, revisan el Robbins, revisan los libros americanos o los papers, los artículos americanos, la tuberculosis es algo casi exótico para ellos, ¿eh? Es como que si acá tuviéramos un caso de enfermedad de las montañas rocallosas. Es muy raro, ¿ya? Entonces, mientras que acá pues es algo prevalente, ¿no? Entonces, por eso es que a veces la literatura, cuando alguien revisa el Robbins de tuberculosis, pues no hay mucho, ¿no? Por eso es que yo sugiero, y siempre la sugerencia es, que si vamos a hablar de tuberculosis, si vamos a hablar de mal de las alturas, si vamos a hablar de algún tipo de enfermedad de Carrión, ¿no? De qué decirlo, revisemos literatura peruana, ¿correcto? No sé si eso responde en parte a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Doctor, disculpe y disculpe ¿Sí? que le vuelva a hacer otra pregunta, pero Dime. ¿cómo se llaman los micetomas y la tuberculosis cutánea? ¿Son muy No, parecidos, doctor? sí. No, a ver, un micetoma es algo así como un aspergiloma, ¿ya? Que es por un tema infeccioso, ¿no? Mientras que la tuberculosis cutánea, eso es distinto. Ya casi no se ve tuberculosis cutánea. Ya es muy raro, aunque, y sobre todo para los que vayan a hacer serum y vayan al interior del país, hay zonas del interior del país donde, aunque ustedes no crean, hay lepra, hay UTA, ¿ya? O sea, leishmania, y hay TB cutánea. ¿Ya? Obviamente en Lima no es muy común. Yo he visto en Lima muy pocos casos de TB cutánea. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. Listo. No sé si hubiera alguna otra pregunta, jóvenes. Ya está. Bueno, entonces creo que con eso ya terminamos, me parece, por el día de hoy. Con la señorita delegada, ¿qué actividad sigue ahora, Santana? Sí, doctor. Mañana tenemos el último seminario Ya, y también, según el doctor Herbert, es ya. un repaso de todo lo que hemos visto, Ah, ya, lo que tú porque decías es un el repaso, ¿no es cierto? lunes sería el pasito. Ya. Dime, ¿y mañana qué seminario tenemos? Am, mm, Tomorrow.